Bueno, ahora vamos a seguir hablando de comunicación política. Les vamos a presentar en este siguiente bloque la participación de la maestra Gisela Ruba, quien es pionera del marketing político en México, una de las estrategas más exitosas en la historia de las campañas políticas en este país y en otras partes del mundo. Bueno, esto es un resumen de lo que dijo en un foro organizado por Encarados de Enrique Davis Maslum el sábado pasado, donde rescatamos lo que dijo la maestra Gisela Ruba. Yo soy Gisela Ruba, soy estratega, pionera del marketing político en México, que llevamos ya 5 semanas en cuarentena en Bolivia, en un país donde no puedes salir hasta el 1 de junio, y viendo también de cerca una campaña electoral que se anula después del 20 de octubre del año pasado, con un supuesto fraude. La elección se iba a llevar a cabo el 3 de mayo, se suspende por este tema del coronavirus. El tribunal define ayer que la elección va a ser entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, donde yo no sé cómo van a resolver el tema sobre todo de los tiempos y los contagios, muertes y todo lo demás, y viviendo la crisis intensamente, donde hoy en la mañana tuve la curiosidad de ver Google Trends, y donde ha empezado a caer la búsqueda por parte de los bolivianos con el tema de coronavirus o con el tema de COVID-19. Viendo lo que está pasando en Bolivia, dije, ¿qué estará pasando en México? Y resulta que en México el interés por coronavirus es el mismo que había en febrero, que me ha llamado mucho la atención, y se ha posicionado totalmente el nombre de COVID-19. Pero este tema de COVID-19 ya también empezó a caer en el Google Trends en México. Entonces yo planteo en el foro y a los que están en México, que saben más que yo, que estoy a no sé cuántos miles de kilómetros, la gente debe estar más preocupada por el día a día, y como no es algo tan cercano para millones de mexicanos la muerte que puede producir el virus, pues más bien es la preocupación de qué hacer en el día a día, como dicen los bolivianos, qué hacer para tener platita en el bolsillo y salir a la calle. De si van a cambiar o no van a cambiar las campañas con esta crisis que ha logrado, entre comillas, por primera vez parar al mundo. Y me voy a echar una anécdota así muy rapidita. Antes de volar a Washington, que de Washington volé a Bolivia, fui a ver a mi mamá mucho. Y mi mamá es una persona que tiene 90 años, ya rasguñando los 91. Le gusta estar informada, todos los días lee el periódico, todos los días escucha noticias, y me comentaba cuando se empiezan a anunciar las diferentes medidas de cuarentena y quédate en la casa y todo lo demás, me platica los 3 últimos meses que ella con su familia vivió en la Segunda Guerra Mundial, donde mucho del tiempo tuvieron que vivir en un sótano, el sótano de la casa, porque todo el tiempo sonaba la alarma de que pasaban los bombardeos ingleses, porque el pueblo de donde es mi mamá está exactamente a la mitad entre Hamburgo y Hannover, y que lo más complicado de la convivencia en el sótano era justamente esta parte de la convivencia, y que tuvieron que hacer un acuerdo con su mamá porque su papá y su hermano estaban en el frente en Rusia. Ellos tuvieron que darle hospedaje a varias personas más en su casa y demás. Y cómo tuvieron que organizar una agenda desde que se despertaban hasta que dormían, con tareas que le tocaba a cada quien. Y ella me decía que no entendía por qué se hablaba de términos de guerra con un virus, que porque el virus, la prioridad debería de ser cuidar la salud, cuidarnos todos y no contagiarnos todos. Que hablar de una guerra y en términos de guerra del virus, pues ella lo veía complicado. Entonces ella decía que si no se entendía en estos tiempos cuestiones básicas como la cooperación, cómo te ayudas entre todos, la confianza, cómo no empiezas a pensar que es un espía o que te va a acusar, porque mi mamá decía que
A ella les llegaban noticias pues, de todos los parientes que estaban en el frente ruso, que se los estaba cargando la tiznada la guerra, y que prendían la radio a las 6 de la tarde o 7 de la noche y Hitler les decía, vamos, pero de a madres y vamos a ganar. Entonces, si tú no tenías cooperación, tenías confianza y entendías lo que era la convivencia, no hay forma de sobrevivir a un encierro. Y ella me decía que lo que pasaba en estos tiempos, que el concepto de familia y convivencia de familia ha cambiado, porque cada quien tiene o un televisor en su cuarto o tiene un celular donde está conectado todo el día y ya no hay esa convivencia familiar. Y ella me decía que la cuarentena iba a presentar esa parte más difícil, pero que al final del día a estas tres cosas que ella pensaba le faltaba una todavía más importante, que era la solidaridad. Entonces, con esta plática de doña U aterrizando en lo que yo estoy viendo en Bolivia, donde Bolivia tiene ahorita una presidenta que es nombrada después de que Evo renuncia y se va, una persona que es muy comunicativa, ella es una gente que viene de medios, sabe comunicar, sabe transmitir, y desde el primer momento transmitió mucha firmeza y toma de decisiones que yo creo que nadie más las hubiera tomado así como las ha tomado ella. Y esto la ha llevado también, junto con todas las medidas de bonos, de apoyos y todo lo que tiene que hacer, a aumentar sus niveles de aprobación a cuando entró. Es muy mediática, no tengo idea quién le esté manejando las redes sociales y demás, pero pues ahí andan haciendo cosas en redes. Pero yo lo contrasto con otra mujer que no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni está en redes sociales, que es Angela Merkel. Entonces son dos liderazgos que están manejando una crisis, enfrentando sus respectivas crisis con su tamaño grandote, chiquito y demás. Y lo que veo de coincidencia es esto que mi mamá me platicó, que les pasó esto fue a finales del 44 o principios del 45, estamos hablando de pues, casi 80 años, y donde nosotros en base a esto hicimos y estamos haciendo un análisis con esto que le llamamos las 5 Cs, donde la primera C es cuidado, nos tenemos que cuidar entre todos y entender el tema de la salud, el tema de la cooperación, el tema de la confianza, el tema de la convivencia y el gran tema por el cual hoy estamos todos aquí, que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo comunicas? ¿En qué términos comunicas? Regañando a la gente, infundiendo miedo, donde pues, el miedo funciona hasta cierta etapa, pero después ya no funciona, y agregando el tema de solidaridad. En este momento no se entiende que lo que necesitamos son liderazgos de cooperación y solidaridad. El político se va a quedar en alguien que no pudo enfrentar la crisis. Y recordemos, tenemos a varios de ellos que van por una reelección, empezando por el señor Trump, empezando por la presidenta Áñez en Bolivia y demás. Yo terminaría con lo siguiente. Por si no nos queda claro, difícilmente López Obrador va a resolver el tema. Ayer tuvo otra vez un discurso Angela Merkel en el Congreso, en el Bundestag, en el tema de esto apenas ha iniciado. Quien crea que ya lo tiene controlado y todo lo demás, pues como dijo ella, no tengo idea en dónde están viviendo porque esto apenas está empezando. Yo no creo que en el corto plazo se resuelva el tema de los contagios por ningún lado ni en ningún país. Yo creo que tenemos que enfrentar dos cosas con este gobierno muy claras. La primera tiene que ver con la narrativa.
¿Qué narrativa tenemos? Porque tenemos a un presidente en la mañana diciendo una cosa, al vocero, subsecretario, rockstar diciendo otra a las 7 de la noche, para que al día siguiente, a las 7 de la mañana, si le toca estar en la mañanera, decir otra cosa. Yo creo que el tema de este año y el próximo año y los que siguen van a ser dos temas, es salud y economía. Pero si no entendemos que la sociedad tiene que involucrarse en la parte de la solución y de la contención y de seguir adelante, porque todos los pronósticos son de que el 100% de la población del mundo se va a contagiar. Si la narrativa no empieza por entender que a la gente ya no le puedes tomar el pelo, que la narrativa con eje principal del miedo ya no funcionó porque para la gente es prioridad su economía, y si le estamos diciendo que solo van a morir el 2, el 5 o el 6%, tu apuesta sin saber modelos matemáticos ni estadísticos y demás, de salirte a la calle donde tienes un 94% de que no te pase nada, ¿qué creen que va a ser la decisión que va a tomar la gente que vive día a día? Por eso no han podido parar en la Ciudad de México el tema de la gente en la calle, ni de la gente poniendo su puesto, ni de la gente subiéndose al metro, porque tiene que trabajar. Si la sociedad no se involucra, y eso tiene que ver con una organización de abajo hacia arriba, no va a haber forma de que esto funcione, y olvidémonos todo lo que hemos hecho de campaña. Tenemos que zafarnos ya del tema de la crisis y darle para adelante. Darle para adelante porque a la gente lo que le está preocupando es qué va a pasar 1 de junio en México. Recordemos que la elección el año que entra en México no es una elección presidencial y tenemos que armar estructuras de abajo hacia arriba con esta organización comunitaria, siendo solidarios, siendo empáticos, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, también siendo solidarios con lo que pasa en cada lugar.